cómo cambiar las configuraciones, cómo configurar, mejor dicho, y agregar las variables de entorno para el CMD y que éste estuviera funcionando dentro de la misma computadora, ¿ya? Junto con el MySQL a la par, los dos juntos. Así que en esta ocasión pues vamos a hacer algo similar. Vamos a continuar aprendiendo. Tenemos esta base de datos. Quisiera saber si usted se recuerda o sabe si esta base de datos, la que en este momento se está mostrando, es lógica o qué tipo de base de datos es. Primero vamos a identificar la que es una base de datos relacional. ¿Por qué? Porque tiene relación una tabla con otra y con otra. Lo que estamos viendo es el modelo lógico de la base de datos, donde describe los datos que se van a grabar o a escribir ahí. Estamos hablando que el físico es el que permite realizar. El físico es el que permite realizar Ahora bien, ya que tenemos la explicación de las tablas y las columnas, esto quiere decir de que pueden haber diferencias entre diferentes sistemas. Ahora bien, los pasos básicos para el diseño del modelo físico son los siguientes. Primero, convertir las entidades en tablas. Esto estamos hablando cuando hablamos sobre los diagramas de clase. Convertir las relaciones en claves externas o llaves, y ahí los atributos que serían las columnas que tenemos aquí cada uno. Ahora, también modificar el modelo físico en una función de restricciones. Entonces, ¿para dónde está dirigiendo la flecha o cuál enlaza con cuál? Ahora, estamos viendo que el autor, vamos a ver, empezamos desde aquí, el libro. El libro pertenece de un autor y el autor tiene un libro. De las dos maneras se relacionan, pero ahora bien, la editorial depende del autor y el libro. Podemos ver que la flecha va en un solo sentido. En esta, el autor y el libro van de la mano, el detalle del autor-libro van de la mano, y el detalle del autor va únicamente con el autor. Entonces, aquí, en el detalle del autor, vamos a tener el código del libro y el código del autor únicamente. Eso es lo que podemos ver desde ese punto. Ahora bien, cuando nos vamos al modelo lógico, el modelo lógico, lo que vamos a ver es de esta manera, solo que aquí lo que nos hace falta es que aquí no dice qué tipo de datos son, ¿verdad? No dice qué tipo de datos son, ni cuál es su característica con respecto a la longitud. Entonces, son de las cosas que hay que ver qué le vamos a agregar. Pero bien, se incluyen todas las entidades y todas las relaciones que tienen. También podemos ver las llaves principales que va a tener. Podemos ver que en este caso podemos decir que va a tener el ID autor, código de autor, estos dos y este tiene únicamente este. Los pasos para diseñar el modelo de los datos lógicos son los siguientes. Especifique llaves primarias para todas las entidades. ¿Para cuáles? Para cada una de las 4 que encontramos. Encuentre la relación que existe entre ellas. Encuentre los atributos que tenemos también, aquí están.
Y la normalización, ¿cuál normalización? Bueno, la normalización, esta depende, la primera, que es la que debemos respetar como primera regla, es que los datos no deben de ser duplicados. Entonces, no a la redundancia de datos. Entonces, desde ahí es donde estamos partiendo, no a la redundancia de datos. ¿En qué se hace la diferencia entre un modelo lógico y un físico? Bueno, para lógico y para el físico tenemos lo siguiente. Para el físico tenemos este, es el mismo, pero como podemos ver, el modelo ha cambiado. ¿En qué? Que este me dice cuál es el tipo de datos que este tiene y me dice cuál es su longitud. En eso es lo que él cambia. En eso es lo que él cambia. Ahora dice, un autor, este es más fácil de interpretarlo porque las flechas son más visibles. Un autor puede tener uno o varios libros. Es de la manera que mira que la punta de donde hace la referencia tiene 3. Entonces a eso se refiere, que pueden ser una o varias. Entonces en eso es lo que hay cambio. También podemos ver, bueno, en esta se me escapó la llave del ID de detalle del libro, pero ustedes lo pueden identificar. Aquí tenemos la relación que hay, donde estoy obteniendo el código del libro y el código del autor. Ahora bien, podemos ver la diferencia que existe entre ambos diseños. Ahora, ¿qué podemos identificar entre los dos? Bueno, las relaciones, el tipo de datos que tiene, podemos ver las claves. Con analizar eso, nosotros podemos hacer la reversión automática de lo que sería un diagrama de clase. Bien, vamos a usar, no hay ninguno, vamos a usar este. Clase. Tenemos lo que sería una clase. Vamos a ver, aquí vamos a tener la clase libro. Nuevo, y del libro, tipo de valor va a ser entero, 11. Aquí código, libro, texto, 30, título, texto, va a ser 120.
¿Qué nos permite hacer el libro? Bueno, tenemos aquí la clase de libro. Tenemos lo que contiene, o sea, tenemos sus atributos. Tenemos también los métodos o las operaciones. Podemos agregar, modificar y eliminar. Incluso podríamos modificar, es posible que lo tuviésemos que cambiar en algún momento, por si fuese cambiarlo para que sea privado también. El modificar y el eliminar, o del momento que decimos que es privado, significa que solo puede ser accedido desde el mismo, o sea, desde la misma página, y no desde otras, o no cualquier usuario pueda tener acceso a ellos. Entonces, por esta manera es que se hace privado, mientras que agregar, pues cualquier persona pudiese agregar. Ahora, tenemos al 100, vamos a agregar otra, vamos a agregar la clase de editorial. Dentro de los atributos vamos a tener el código de la editorial o el identificador. Va a ser de tipo número, y el valor va a ser pues hasta 11.000 y fracción. Tenemos el código, va a ser de tipo texto. El nombre del libro. Y en los caracteres vamos a poner aproximadamente 50, no creo que pueda ser más de ahí. Con respecto a los atributos, ¿qué se va a poder hacer? Bueno, de igual manera vamos a poder guardar, eliminar, bueno, incluso vamos a poder buscar bien. ¿Desde qué punto creen que esto tiene relación? Hace falta algo que los relacione, porque si lo vemos hasta este punto, ¿qué los relaciona? Código del libro, no hay nada aquí que los relacione, entonces hace falta algo que agreguemos. Vamos a irnos a otra clase. Esta es la clase de el detalle, solo vamos a hacer esta como ejemplo. Detalle de libro. Detalle libro. Para esto vamos a agregar el código. Este es número.
Aquí vamos a agregar un código autor, va a ser de tipo texto. El por qué, bueno, podríamos ponerlo de tipo texto por si agregamos, como por ejemplo, si agregamos dentro del código las primeras iniciales del nombre y el apellido. Así como tal aparece en el perfil de Google, que en la parte de arriba usted puede ver las iniciales, o por lo menos cuando no ha configurado el perfil, aparecen las iniciales. Texto, y pues ya que es el título, el código, perdón, vamos a agregarle un código un poco grande. De ahí pues el actualizar, eliminar y lo demás ya lo vimos. A ver, modificar. De esta manera nosotros ya podemos relacionar estos datos. Ahora bien, dice implementa de una interfaz específica, generación de herencia, asociación entre dos clases que están asociadas, agregación de una clase que es parte de otra. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bien. Depende, para relacionar el detalle del libro, con solo aquí tenemos la editorial. La editorial no la podemos relacionar con el libro. Para eso necesitamos el detalle del libro y ocupamos entonces relacionarla de la siguiente manera. Si esta es dependencia, ¿cuál depende de cuál? Esta bueno. La editorial no puede acceder al libro y el libro no puede acceder a la editorial porque la dependencia comienza desde el detalle del libro. Entonces, esto es lo que los va a relacionar. Y así podemos tener, quiero ver, por aquí estaba el de mensaje, a veces nota, por aquí estaba uno de mensaje. Bien, el libro y el editorial dependen de del detalle.